Harold Shipman llegó a Hyde mientras el pueblo se recuperaba de un escalofriante sobresalto. Una de sus vecinas, Myra Hindley, pasó a prisión desde mediados de los 60. Había privado de la vida a 4 niños. Nunca explicó por qué, y los cuerpos de 2 de ellos todavía no han sido encontrados. Shipman había empezado a trabajar en una clínica de Todmorden, otro pueblecito de 2,000 habitantes, 40 kilómetros al norte, teniendo la edad de 28 años en 1976. Era un joven padre de familia casado desde hacía una década con su primera y única novia, Primrose, embarazada a los 17 años. Fue un médico británico acusado de aniquilar a más de 500 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia, más tarde elevado a 218 después de su fallecimiento. Es conocido por ser uno de los más letales criminales en serie de la historia moderna. En el año 2000, Shipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por los delitos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando los archivos del Dr. Shipman, o como lo apodaron posteriormente, el Dr. Muerte, ya que se estimaba que Shipman podría haber llegado a ejecutar a 215 pacientes y ser autor de más de 1,500 homicidios, de los cuales el 80% de ellos tenía como víctimas a mujeres. También las edades de las víctimas suponían un enigma para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había aniquilado de entre los 15 casos corroborados era Peter Lowis, de 41 años de edad. Finalmente se cerró la investigación con el número oficial de 218 personas fallecidas a manos del doctor y que fueron altamente probables. Muchas de las legislaciones británicas sobre medicina y cuidado médico fueron modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Shipman. Es el único médico británico que ha sido declarado culpable de cometer delito a sus pacientes, aunque otros médicos han sido absueltos de crímenes similares o condenados por cargos menores. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Gerald Frederick Shipman nació en el condado de Bestwood, en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de los 4 hijos de Harold Frederick y Vera Brittan. Sus padres de clase obrera eran modistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles. Se destacó como corredor y en su último año en la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido a su madre, que más tarde fallece de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. De hecho, lo que pasó con su madre sucedió de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía una dosis alta de morfina administrada en casa por un médico. El 15 de noviembre de 1966, Shipman se casó con Primrose May Oxtoby, el cual tuvieron 4 hijos. Shipman estudió para ser un médico en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en General Infirmary en Pontefract y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico de Abraham Ormored en Todmorden, al oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de petidina para su propio uso. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester, en 1977. Shipman continuó trabajando como médico en Hyde hasta la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street. Se convirtió como un miembro respetado dentro de la comunidad. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brook Surgery en Hyde, justo enfrente de la clínica de Shipman, fue a visitar a John Pollard, el coronel del distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Shipman. En particular destacaba el gran número de incineraciones realizadas de expacientes de Shipman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía, quien no tuvo en primera instancia suficientes pruebas como para arrestar a Shipman y levantar cargos contra él. En la investigación posterior sobre los crímenes de Shipman, culparían a la policía por asignar a oficiales inexpertos al caso
entre el 17 de abril de 1998, cuando la policía cerró la investigación y la eventual detención de Shipman, mismo que le privó de la vida a 3 personas más en agosto. El taxista John Shaw le dijo a la policía que sospechaba que Shipman había terminado a 21 pacientes. Shaw comenzó a sospechar que muchos de sus clientes ancianos que llevó al hospital, que parecían gozar de buena salud, terminaron sus últimos días de vida bajo el cuidado de Shipman. La última víctima del doctor fue Kathleen Grundy, quien fue encontrada sin signos vitales en su casa el 24 de junio de 1998, siendo que fue él la última persona que la vio con vida. Más tarde firmó su certificado de defunción, registrando la causa del deceso como vejez. La abogada Angela Woodruff, hija de Grundy, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Burgess, le informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, 386,000 libras esterlinas, a Gerald Shipman. Angela denunció el hecho a la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado. Se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Shipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó una investigación con más profundidad sobre el caso. Fue entonces que empezaron a buscar pruebas de los posibles delitos. Al interior de su hogar, se descubrió que poseía una máquina de escribir Brother, del tipo que se usa para hacer el testamento falsificado. También otro hallazgo que encontraron fueron las actas de defunción certificadas por Shipman, donde elaboró una lista de 15 personas fallecidas que fueron sujetas a investigación. En los 15 casos hubo sobredosis de morfina. Todos estos documentos estaban firmados por Shipman. Dada la situación y las pruebas contundentes que tenían sobre él, es llevado a juicio, el cual comenzó el 5 de octubre de 1999, cuyo juez fue Mr. Forbes. Shipman fue procesado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jane Lilly, Ivy Lomas, Germaine Incra, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Weisstaff, Bianca Pomfret, Naomi Noral, Pamela Hiller, Muriel Worth, Winifred Mellor, Joan Melia y Kathleen Grundy, ocurridas en 1995 y 1998. Aunque también algunos familiares fueron relatando algunas cosas poco antes de que su familiar fuera arrancado de este mundo. Unas palabras fueron de Jane Aston Hibbert, nieta de Hilda Hibbert, terminada por Shipman en diciembre de 1996. Incluso después de su condena por las primeras 15 víctimas, y mientras la policía investigaba el caso de mi abuela, algunos vecinos se acercaban a nuestra casa, realmente enfadados, para intentar convencernos del tremendo error que cometíamos, acusando al buen doctor Shipman. Nosotros solo queríamos estar seguros de que todo se había hecho de una forma correcta. Era nuestro médico, confiábamos en él. Había cuidado de nosotros desde siempre. Hilda Hibbert falleció a los 81 años de edad. Ella vivía sola y no tenía más problemas de salud que una incipiente pero dolorosa artritis. Sus dedos estaban causándole problemas, así que llamamos al doctor y le pedimos que la visitara. Yo aproveché que Shipman estaba con ella y que mi abuela parecía encontrarse perfectamente para salir durante una hora. Cuando volví a su casa la encontré ya sin signos vitales sobre su sillón. Por supuesto, telefoné a Shipman inmediatamente. No podía creer lo que había sucedido. Él nos dijo que al reconocerla se había dado cuenta de que su presión arterial era demasiado alta y que no le sorprendería que hubiera sufrido una trombosis. Le preguntamos si era necesario hacer una autopsia. Él contestó que no. Pensamos que solo intentaba facilitarnos las cosas. Todo empezó a salir a la luz cuando, en septiembre de 1998, el doctor fue arrestado y acusado de la muerte de Kathleen Grundy, fallecida en junio a los 81 años de edad. Shipman fue la última persona que la vio con vida. Todo empezó a salir a la luz cuando, en septiembre de 1998, el doctor fue arrestado acusado de la muerte de Kathleen Grundy, fallecida en junio a los 81 años de edad. Shipman fue la última persona que la vio con vida. La había llamado esa mañana para hacerle un análisis de sangre rutinario. Aparentemente 2 semanas antes,
la adinerada Kathleen había firmado un nuevo y confuso testamento como único heredero, el Dr. Shipman, un documento que, tal y como sospechaba la familia, resultó falso, que sirvió junto a las sospechas de la doctora Reynolds, el cual estaba sorprendida por la tasa de mortalidad de su colega que tenía sobre sus pacientes, para inculparle como sospechoso de cometer delito, el cual llevó a su detención 3 meses después. El cuerpo de Grundy fue exhumado y la autopsia reveló que la causa de muerte había sido una sobredosis de morfina. Inmediatamente muchas familias comenzaron a atar cabos. La mayoría recordó fallecimientos fulminantes y sorprendentes. Las palabras de Susan Benninson, nieta de Edith Brooke, fueron las siguientes. Muchos teníamos la misma idea en la cabeza. Sabe, de alguna manera desde el deceso de mi abuela. El 8 de noviembre de 1995, yo intuía que algo no iba bien. Las circunstancias fueron especialmente sospechosas. El doctor había ido esa mañana a visitarla. La policía descubrió más tarde que ni ella se lo había pedido, ni en el libro de visitas de su consulta aparecía su nombre. Mi abuela vivía sola, pero su vecina vio cómo el doctor Shipman salía de la casa. Se preocupó e intentó detenerle para preguntarle si mi abuela necesitaba ayuda, pero Shipman llegó hasta su coche y se marchó. Unos minutos después decidió llamar a la puerta de mi abuela y se dio cuenta que estaba abierta. Shipman había olvidado cerrarla. Mi abuela estaba en su sillón sin signos vitales. Shipman certificó que la causa de defunción había sido una angina de pecho, pero Edith nunca había sufrido del corazón. Era una mujer muy activa. Cada mañana caminaba unos 8 kilómetros y un par de días a la semana acudía a clases de baile. Le encantaba bailar. Yo sugerí una autopsia y nos dijo que no era necesaria. Recuerdo lo frío que se mostró cuando le llamamos por teléfono. Después de descubrir el cuerpo, en ningún momento mencionó su visita de aquella mañana. Simplemente me miró y me dijo, no te preocupes, tuvo una buena vida. He pensado mucho en ello, pero no puedo imaginar por qué alguien haría algo así. Ni la policía tampoco. Ni la juez que instruyó el caso entendía el porqué. Repetidamente y sin éxito, pidió al acusado algún tipo de explicación. El dinero solo resultaba un móvil convincente en el caso de Kathleen Grundy y su burdamente falsificado testamento. Pero lo cierto es que Shipman nunca obtuvo ningún beneficio económico de sus víctimas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jane Aston dijo que disfrutaba sintiéndose poderoso, decidiendo sobre la vida de los demás. Tenía algún rencor en contra de los católicos. Ahí está la raíz de todo. Una opinión que se ha extendido entre los vecinos irlandeses de Hyde y que no tiene fundamento estadístico, pues solo el 15% de las víctimas profesaba esa religión, pero sin un origen razonable. Efectivamente, la policía se dirigió en principio a las familias católicas, porque entre los protestantes la cremación está mucho más extendida. El padre Dennis Maker tiene también su propia teoría. Puedo decirle que los católicos le disgustaban, tan cierto como que usted y yo estamos ahora sentados en esta habitación, pero no creo que esa fuera la excusa. Experimentaba algún tipo de placer estando cerca del más allá. Antes de extender un certificado de defunción, cuando no se consideraba necesaria una autopsia, el médico suele realizar un examen muy superficial. Shipman pedía que desvistieran el cadáver, y a veces permanecía durante más de media hora a solas con el cuerpo. ¿No es esto suficiente revelador? Además de la hipótesis de necrofilia, la policía también apuntaba a la posibilidad de un daño psicológico causado cuando en plena adolescencia, Shipman vio a su madre sin signos vitales. Después de un interminable y doloroso cáncer, intentaba el doctor evitar cualquier sufrimiento presente o futuro a sus pacientes. Creo que esa es sin duda la razón. Palabras de Karen Shepard, directora de una sucursal bancaria en Todmorden. Me parecería injusto no decir que Shipman me salvó la vida cuando tenía 10 años. Me habían diagnosticado una extraña infección en la sangre y él descubrió que padecía osteomielitis. Poco después se dio cuenta de que también mi hermana tenía un soplo en el corazón. Creo que es un excelente médico y que quizá no soportaba la idea de que sus pacientes terminaran su vida tras una larga y terrible enfermedad. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que terminó con inyecciones letales de morfina.
el juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno, David Blunkett, aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los criminales. En febrero del 2002, fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el delito de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa Primrose mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de aniquilar a sus pacientes. El Dr. John Bodkin Adams fue acusado en 1957 de haber cometido delito a 166 de sus pacientes durante un periodo de 10 años, y posiblemente fue un antecedente para Shipman, pero fue absuelto más tarde. Tal vez el doctor, por sentir remordimientos, o quizá algo que lo atormentaba, atentó contra su propia vida. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión HMD de Wakefield a las 6 a.m. el 13 de enero del 2004, la víspera de su cumpleaños número 58, y fue declarado sin vida a las 8:10 a.m. Una declaración del servicio de prisiones indicó que se había ahorcado usando las rejas de la ventana de su celda, utilizando sábanas. Después del fallecimiento de Shipman, fue llevado al depósito de cadáveres en el Centro Médico Legal para un examen post-mortem. El forense de West Yorkshire, David Inchfleet, finalmente entregó el cuerpo a la familia, después de que se abriera una investigación y se aplazara un poco después. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con el término de Shipman nunca obtendrían la respuesta, el por qué le ocasionó un mal a sus pacientes. El secretario del Interior, David Blunkett, señaló que la celebración era tentadora, diciendo: «Te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, es demasiado pronto para celebrar, y entonces descubres que todo el mundo está molesto con él». El motivo del por qué se quitó la vida a Shipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando en terminar con su ser para asegurar la seguridad financiera de su esposa, después de que le despojaron de su pensión del National Health Service, NHS. Primrose recibió una pensión completa del NHS, a la que no habría tenido derecho si Shipman hubiera cumplido los 60 años de edad. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que atentar contra su vida en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. No se sabe ni cuándo empezó Shipman a cometer todos estos delitos a sus pacientes, ni a cuántos quitó de este mundo. Un informe hecho en julio del año 2002 sobre las actividades de Shipman concluyó que había terminado por lo menos 215 pacientes entre 1975 y 1998. Durante su estancia en Todmorden, al oeste de Yorkshire, en 1974 a 1975, y Hyde, Cheshire, en 1977 a 1998, la jueza Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podían atribuirse directamente a él. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud. Según los informes presentados, después de que terminó con su vida, en el sexto y final informe, publicado el 27 de enero del 2005, Smith reveló que creía que Shipman le había arrebatado la vida a 3 pacientes y que tenía serias sospechas acerca de 4 más, entre ellas la de una niña de 4 años de edad. Al inicio de su carrera médica en el Hospital General de Pontefract, oeste de Yorkshire, Smith concluyó que el número probable de las víctimas de Shipman entre 1971 y 1998 era de 250. En total, 459 personas quedaron sin vida mientras estaban bajo su cuidado. Es incierto cuántas de estas personas eran víctimas de Shipman, pues él era a menudo la única persona que certificaba las defunciones. La investigación sobre Shipman también incluyó cambios en la estructura del Consejo Médico General. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas del doctor
fueron acusados de mala práctica por el Consejo Médico General, que declaró que ellos debían haber notado el patrón de visitas que Shipman efectuaba con sus pacientes antes de que estos fallecieran. Finalmente, los médicos fueron absueltos de culpa y cargo. La viuda del médico, Primrose Shipman, fue citada para dar testimonio acerca de 2 de las víctimas. Durante la investigación mantuvo su inocencia y también la inocencia de su esposo. En octubre del 2005, una audiencia similar fue llevada a cabo contra 2 médicos que trabajaron en el Hospital General de Tameside en 1994 y que no detectaron que Shipman administraba dosis muy letales de morfina a sus pacientes. En el año 2005 se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas por un valor de 10,000 euros, que habían sido encontradas en su cochera en el año de 1998, y en marzo del 2005, con Primrose, presionó para que le sean devueltas. La policía escribió a las familias de las víctimas de Shipman para que las identificaran. Los artículos no identificados se entregaron en mayo. En agosto la investigación terminó devolviendo 66 piezas a Primrose, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de la subasta fueron donadas a la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Tameside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de una de las familias afectadas fue un anillo que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria a las víctimas de Shipman fue llamado el Jardín de la Tranquilidad. Fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del año 2005. A principios del año 2009, las familias de las víctimas de Shipman seguían buscando una compensación por la pérdida de sus familiares. En septiembre del año 2009, se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena en prisión iban a ser subastadas, pero tras las denuncias de los familiares de las víctimas y los medios de comunicación, las cartas fueron retiradas de la venta. En el año 2002 se emitió una dramatización televisiva del caso, llamada Shipman, con James Boland como Harold Shipman. En un episodio de la serie televisiva La Ley y el Orden, los detectives Robert Warren y Alexandra Amis investigan a un doctor sospechoso de ser un criminal en serie. Muchos de los aspectos del episodio hacen referencia a Shipman, como la drogadicción del personaje en su juventud y la cantidad de personas que aniquiló, el cual se le acusaba. En la parte final del episodio, cuando se confrontaba al sospechoso con las pruebas, aparece un hombre con barba gris y anteojos, muy parecido a Shipman. El episodio también incluye irónicamente a un personaje llamado Hal Shipman. The Fall y Jonathan King han hecho canciones referentes a Shipman. La canción de King ha sido muy polémica, ya que 6 meses después, los medios la tomarían como medio de defensa hacia Shipman. Impulsó a los oyentes a no culpar a alguien por influencia de los medios de comunicación. En Escocia debaten la aprobación de dichos métodos para intentar cambiar por segunda vez la ley que prohíbe la privación de la vida voluntaria asistida, lo cual de darse haría que el país entre en la corta lista de países que permite esta práctica bajo ciertas condiciones. Este caso quedará en el aire, ya que no se sabe con exactitud la cifra de personas que mandó a la otra vida, y del cual jamás brindó detalles, ni por qué lo hizo. Este personaje fue uno de los más sádicos que ha existido en el mundo del crimen, y el cual lo renombraron como el Doctor Muerte. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos, leyendas o historias. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.